Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Paco Trejo y en este video hablaremos sobre el Manual de Seguridad Escolar, recomendaciones para protegernos de la inseguridad y la violencia. Este tema de estudio se recomienda para quienes participan para admisión, promoción por horas adicionales, promoción horizontal y promoción vertical en educación básica. Este es un tema de estudio en común para los cuatro procesos que coordina UCICAM respecto a evaluaciones docentes. Y bien, en este tema se nos menciona que por medio de los consejos escolares de participación social se recomienda operar comités de protección civil y comités de seguridad escolar. ¿Cuál es la función de ambos comités? Pues promover acciones para prevenir o atender situaciones que pongan en riesgo la integridad de la comunidad escolar, principalmente atendiendo el interés superior de niñas, niños y adolescentes. La responsabilidad de proteger a niñas, niños y adolescentes es tarea de todos los integrantes de la comunidad escolar. Asimismo, es importante mencionar cuáles son las tareas que le corresponden a cada uno de los integrantes de la comunidad escolar. Por ello, en este esquema observamos la participación de directores y docentes para promover acciones preventivas y de atención ante situaciones de riesgo. Es tarea de director y docentes la instauración y funcionamiento del Consejo Escolar de Participación Social y sus comités, como el de seguridad escolar y el de protección civil. Asimismo, corresponde al colectivo docente, es decir, a director y docentes, la organización de brigadas de protección civil y coordinar la prevención, protección y reacción ante situaciones que pongan en riesgo la integridad de los estudiantes. Por su parte, los alumnos tienen la responsabilidad de cuidarse a sí mismos y evitar realizar acciones que pongan en riesgo su integridad, participar en simulacros y campañas y en brigadas de protección civil. Por su parte, las familias, es decir, madres y padres de familia, tienen la obligación de participar en los distintos comités como lo es protección civil y seguridad escolar, hacer un manejo responsable de situaciones de crisis y evitar divulgar información de la escuela a la comunidad. Es decir, a veces pueden surgir situaciones que alerten a la población, pero realmente a veces no son situaciones de riesgo reales, a veces son chismes. Entonces las familias, madres y padres de familia, deben de evitar difundir eh, situaciones que no sean reales a la comunidad educativa. En el texto analizado, en el manual de seguridad escolar, se recomienda que las escuelas de educación básica elaboren un proyecto de seguridad escolar. Este proyecto se elabora tanto con la coordinación de los integrantes del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, así como el colectivo docente. Las
fases para elaborar este proyecto de seguridad escolar es elaborarlo desde el inicio del ciclo escolar, partiendo de la elaboración de un diagnóstico. En ese diagnóstico se definen las zonas de riesgo que pudiera haber en la escuela, las rutas de evacuación que se pudieran seguir en caso de presentarse alguna situación de riesgo. Se elaboran mapas de riesgo. Una vez elaborado el diagnóstico, el siguiente paso es definir las estrategias. Es decir, se planean las acciones que se van a realizar para prevenir o para reaccionar ante alguna situación de riesgo, quiénes serán los responsables, eh, qué materiales y recursos se utilizarán para prevenir o disminuir esa situación de riesgo que se presente en la escuela. Ya una vez definidas las estrategias, ya una vez definido el plan de acción, el siguiente paso es la capacitación, ¿sí? Es decir, se le debe de capacitar a todo el personal docente, al personal directivo, a la comunidad educativa en general, para que sepan cómo reaccionar ante cualquier situación de riesgo que se pudiera presentar en la escuela. Aquí en este proceso, en esta etapa de capacitación, se puede hacer uso de campañas o de simulacros. Ya una vez que tenemos elaborado el diagnóstico, que se definió el plan de acción, es decir, que se definieron estrategias, que se capacitó a la comunidad educativa para que sepan cómo reaccionar ante alguna situación de riesgo, y si llegara a ocurrir alguna situación que ponga en riesgo la integridad de la comunidad, pues el siguiente paso sería convertir esa crisis en una experiencia de aprendizaje. Es decir, buscar lo positivo de esa crisis, rescatar las fortalezas que se pusieron en práctica, identificar cuáles fueron las áreas de oportunidad, las dificultades presentadas, y realizar una reflexión sobre cómo podríamos mejorar esa actuación ante una próxima crisis de riesgo que se pudiera enfrentar en la escuela. A eso se refiere este paso de convertir la crisis en una experiencia de aprendizaje. Y por último, pues se recomienda registrar esa situación de riesgo en la bitácora. Es decir, por escuela se recomienda que exista una bitácora correspondiente al proyecto de seguridad escolar, en la cual se registren todas las situaciones de riesgo que se presentaron a lo largo del ciclo escolar, qué situación se registró, en qué fechas, cómo atendimos esa situación de riesgo, qué fortalezas identificamos ante esa situación de riesgo, qué dificultades enfrentamos y cómo podemos mejorar ante esa situación de riesgo en próximas ocasiones que se pudiera presentar. De esta manera, pues es como se recomienda implementar el proyecto de seguridad escolar en las escuelas de educación básica. En esta pantalla pues ya observamos algunas acciones que se pudieran realizar en caso de que se presente alguna situación de riesgo en la escuela en la que trabajamos. En primer término, tenemos qué hacer en caso de un enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la escuela. Ocurre que en el país, en nuestro país México, existen zonas en las cuales es muy común que ocurran este tipo de hechos, de balaceras, de enfrentamientos con armas de fuego. Entonces, como escuela, lo primero que se recomienda es identificar los indicadores de riesgo, es decir,
qué tan lejos está de la escuela, si realmente representa un riesgo. Ya una vez identificados estos indicadores de riesgo, si se considera que realmente representa un peligro para la comunidad educativa, de acuerdo a este manual de seguridad escolar, el siguiente paso es establecer contacto con autoridades policíacas y educativas, es decir, personal de los comités de protección civil o seguridad escolar o bien el director de la escuela debe de notificar a su autoridad educativa inmediata, a su supervisor, a la vez que se les debe de informar también a las autoridades policíacas. Es así como lo marca el protocolo. A veces ya en la realidad, pues por cuidar nuestra integridad, pues podemos actuar de distinta forma. Sin embargo, esto es lo que recomienda el protocolo. Asimismo, durante el enfrentamiento con armas de fuego, se recomienda permanecer en el salón, recostarse en el piso y pedirles a los alumnos que se recuesten en el piso, de preferencia boca abajo, sin levantar la cabeza. Durante la situación de riesgo, durante la balacera, durante el enfrentamiento con armas de fuego, no se debe de evacuar la escuela. Y si hay padres de familia fuera de la escuela, lo ideal es hacerlos pasar y llevarlos a un lugar seguro. Si no se corre peligro, se recomienda cerrar puertas y ventanas y tranquilizar a los alumnos y al personal, tal vez con la implementación de algunos ejercicios de respiración o el uso de actividades lúdicas para que los alumnos se tranquilicen. Una situación de riesgo que ya ha ocurrido también en nuestro país, eh, si no mal recuerdo en el estado de Nuevo León, es que los alumnos amenacen con armas de fuego. Entonces, al enfrentarnos a una situación de este tipo, como comunidad escolar, como docente, como director, como personal de apoyo, lo primero es tratar de no ponernos en riesgo, pero sí indagar las razones por las cuales el alumno está amenazando con un arma. Tal vez el alumno está siendo víctima de bullying, en este caso como personal de la escuela, pues comprometernos en ese momento para tratar de atender la situación, comprometernos con el niño que está amenazando y decirle que vamos a tomar cartas en el asunto, que vamos a atender esa situación de bullying que está viviendo. A la par se recomienda contactar a los padres de familia del menor que amenaza con un arma. Si la escuela cuenta con tutores, psicólogos, orientadores, pedir su apoyo. Este elemento, este punto, solamente aplica para las escuelas que cuenten con este tipo de personal de apoyo. Asimismo, parte del protocolo es reportar el hecho ante las autoridades, tanto educativas como policíacas, tratar de cuidar la integridad y los derechos de todos los alumnos, mantener la distancia ante el alumno que amenaza con el arma y por último aceptar el hecho de que no controlamos la situación. Por lo tanto, evitar regañarlo, evitar juzgarlo, evitar quitarle el arma a la fuerza, evitar movimientos corporales bruscos, agresivos, tratar de convencerlos de que nos entregue el arma por medio del diálogo. Otra situación que nos marca este protocolo que se pudiera presentar en las escuelas de educación básica es qué hacer en caso de que un alumno consuma una sustancia adictiva dentro de la escuela. Y por sustancia adictiva se entiende de que pueden ser cualquier tipo de drogas, pero también el consumo de medicamentos sin receta. Entonces lo primero que recomienda el manual que debemos de hacer es
brindar la atención correspondiente dependiendo de la sustancia que consumió el menor. Avisar a su familia, avisar a su papá, a su mamá, avisar a quien se tenga el contacto, llevar el niño a un lugar en el que pueda estar bajo la observación de un adulto, de preferencia a la dirección, mientras pasa la intoxicación y llegan sus padres. Cuando ya hayan pasado los efectos y que ya llegaron los papás de la niña o del niño que consumió la sustancia adictiva, se recomienda orientar a sus papás para que atiendan a sus hijos, para que puedan canalizar esta situación con el personal especialista correspondiente. Por ejemplo, a que acudan a recibir algún tipo de apoyo psicológico, tanto los papás como el alumno, para que puedan encauzar esta situación de forma pertinente. ¿Qué hacer si un adulto porta un arma? Pues aquí el manual nos indica que debemos de notificar a las autoridades de seguridad pública. Es así como lo indica el protocolo del manual de seguridad escolar. ¿Qué hacer en caso de amenazas y extorsión? Avisar a la supervisión. Yo como docente le aviso al director, el director le avisa a la supervisión y pedir apoyo a la policía ante los primeros indicios de amenazas y extorsión. Por ejemplo, al observar que hay vehículos rondando la escuela o que hay personas que siguen a algún miembro de la comunidad escolar. Y por último, ¿qué hacer en caso de amenaza de explosivos? Este tipo de situación de riesgo requiere la actuación inmediata. Entonces, sin alarmar a la comunidad escolar, sin alarmar a alumnos, a personal docente de apoyo administrativo, pero con prontitud comunicar la situación a la supervisión, a la policía, a bomberos, a otras instancias que puedan brindar apoyo inmediato como protección civil ante la sospecha de que existen explosivos en la escuela, ya que esta situación representa una situación de alto riesgo. Cuando exista amenaza de explosivos, pues no se debe de tomar a la ligera y se recomienda evacuar el plantel de inmediato, en tanto se revisen las instalaciones y se descarte el peligro. Por último, en el manual de seguridad escolar viene este tema: la escuela no está sola, la coordinación interinstitucional y el papel de la supervisión escolar. Entonces, en este subtema nos menciona cuál es el papel tanto de supervisores y jefes de sector. En este caso, se recomienda que supervisores y jefes de sector conozcan los mapas de riesgo de la zona o el sector el cual coordinan, tengan contactos clave en el área de influencia y los vínculos que se requiere fortalecer para garantizar tanto la protección de las escuelas como la pronta respuesta en caso de emergencia. Los supervisores y jefes de sector representan ese vínculo entre escuela e instancias que pudieran apoyar a la escuela ante situaciones de riesgo. Asimismo, supervisores y jefes de sector son los encargados de realizar las gestiones necesarias para que las escuelas reciban capacitaciones respecto a seguridad escolar. Por último, tanto supervisor como jefe de sector asume el liderazgo durante la emergencia para la toma de decisiones y la vinculación institucional. Ya vimos que el papel del supervisor y el jefe de sector es el de ser un vínculo entre escuela e instituciones. Este liderazgo corresponde tanto a supervisor
como jefe de sector, pero de la mano del director de la escuela. Pues bien, de esta manera hemos llegado hasta el final de este texto. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda que tengan respecto a este tema, por favor de tomar nota y lo abordaremos durante las sesiones por medio de Google Meet. Muchas gracias.